Llegó la hora, hablemos de dinero. Lo primero de todo que quiero decir y lo primero de todo que quiero aclarar es que en este vídeo lo único que voy a decir son formas de conseguir dinero a través de un finger. Pero eso no quiere decir que sea mucho dinero o que sea poco. La cantidad de dinero que se gane es muy relativo porque depende de muchísimos factores. Simplemente son vías sobre cómo ganar dinero, ni mucho ni poco. Dinero. Creo que soy la primera persona dentro del mundo del finger que va a hablar sobre cómo ganar dinero gracias al finger, aunque sí que es verdad que por propia lógica y por propia observación de cómo funciona el sistema, pues se pueden sacar conclusiones sobre cómo ganar dinero, ¿no? Pero quizás alguna manera de las que digo en este vídeo tú no la sabías, así que vamos a ello. La primera forma de ganar dinero a través del finger creo que es la más obvia y pues evidentemente yo creo que la que todo el mundo sabe, y es siendo el dueño o la dueña de una marca, es decir, vender productos relacionados con el mundo del finger. Desde hace unos años, yo diría que unos 10 años, 8 años perfectamente, el número de marcas que han aparecido en la escena del finger es brutal, es decir, cada vez hay más vendedores y más vendedoras que se dedican pues a vender lo que serían productos de fingerboard, independientemente de tape, tablas, ejes, ruedas, obstáculos, lo que sea. Son personas que han decidido apostar pues empresarialmente en lo que sería el mercado del finger. Por lo tanto, es una manera de obtener ingresos. Ahora, vamos a la realidad. ¿Realmente se puede obtener un sueldo o se puede obtener una gran cantidad de dinero al mes vendiendo productos de finger? Pues sí y no, me explico. Todo depende de la cantidad de productos que vendas. Es decir, imaginémonos que vendemos tablas, por ejemplo. Pues todo depende de varios factores. Uno sería el país en el que estés, puesto que no es lo mismo vender, por ejemplo, aquí en España que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, en pleno África. Aunque sí que es verdad que con el internet cada vez es más fácil llegar a pues lo que sería vender otro país, independientemente de que esté pues muy cerca o muy lejos. Otro factor es el precio que tengan tus tablas, siguiendo con el ejemplo de que se venden tablas, porque hay un precio que se llama precio competencia, es decir, el precio en el que más o menos oscila pues lo que sería una tabla de la calidad que tú consideras que tiene tu tabla. Es decir, por ejemplo, una Yellowwood, si no me equivoco, está en torno a los 30 euros. Una Berlinwood está a los 35 euros. Y seguramente haya un montón de marcas que estén pues entre los 33, los 28, los 25 euros. Es decir, hay un rango de precios en el cual pues se establece lo que sería la competencia. Y eso pues te va a ayudar en más o menos medida a vender pues más tablas y menos tablas. Y por lo tanto a obtener pues más dinero o menos dinero. Además de otro factor muy importante que es el marketing. ¿Y qué es el marketing? Pues muy fácil, la manera que tú tienes de vender pues lo que serían tus productos, en este caso las tablas. Y sí que es verdad que hoy en día con el mundo de internet y con el tema de las redes sociales es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta ya no solo las marcas cuentan con una página web, sino que también cuentan con redes sociales, es decir, perfiles en Instagram, perfiles en YouTube y demás, en los cuales pues nos ayudan a nosotros como consumidores a ver los productos y a ellos como vendedores les sirve como una herramienta que es más fácil llegar al consumidor y así vender. Como por ejemplo en el caso de Instagram, en el cual ya puedes comprar incluso a través de la plataforma con la herramienta de vendedor o de empresa. No sé cómo se llama ahora mismo, pero bueno. ¿Se puede llegar a obtener un sueldo más o menos normal vendiendo productos de finger? Sí, porque por ejemplo, en el caso de Yellowwood o Black River son marcas muy grandes que tienen una producción muy grande y pues que se ve incluso en las historias que ellos suben cuando les hacen algún pedido, que son pedidos muy grandes que van a todo tipo de tiendas alrededor del mundo. Por lo que imagino que a final de mes tienen que tener un sueldo bastante bueno, la verdad. Ojalá tenerlo yo también. No pasa nada si no tienes una marca de finger, no es necesario que vendas tablas, vendas ejes, vendas ruedas o vendas lo que sea para ganar dinero a través de finger. Hay muchas más maneras, bueno, muchas, hay varias maneras más. Otra manera de ganar dinero a través del finger sería siendo influencer, entre comillas. ¿Y cómo sería eso? Pues bien, podrías conseguir dinero a través de subir vídeos
montando con tu Finger. Es muy simple, pero no es tan fácil como suena. Simplemente lo único que tienes que hacer es, evidentemente, tener un número de seguidores grande, lo que eso se traduce en un número de gente que te ve y que por ende ve tus vídeos grande, y de ahí llegar a conseguir colaboraciones con diferentes empresas, que son las que te van a dar el dinerico fresco. Si no, es imposible. Bueno, no es imposible, porque ahora mismo yo, gracias a ti, estoy ganando dinero. Sí, me estoy refiriendo a las plataformas tanto de Instagram como de YouTube. En el caso de las colaboraciones que he dicho, es muy sencillo, entre comillas, si cumples una serie de requisitos, que entre ellos está el hecho de tener muchos seguidores. Es fácil conseguir una colaboración pues con cualquier tipo de empresa que esté interesada en anunciarse en tu perfil. Entonces, sí se puede conseguir dinero subiendo un vídeo a Instagram. Y el mejor ejemplo es un vídeo que subí yo hace poco en colaboración con una empresa, que por cierto, si no lo has visto, está en mi perfil de Instagram. Evidentemente, esto es como el hecho de tener una marca. Depende de muchos factores para que a fin de mes hayas conseguido más dinero o menos dinero. Por lo que es normal, no se suelen ver muchas colaboraciones de gente que haga Finger con empresas, por lo que va a resultar muy difícil que te surja, en caso de que puedas tenerla, una colaboración. Pero si te surge, ten en cuenta que tampoco va a ser mucho dinero, incluso puede que no ganes dinero, simplemente que sea a cambio pues de lo que sería un producto. Imaginaos, el tema del Finger está muy relacionado con el hecho de grabarnos, es decir, con el tema de las cámaras. Pues imaginaos que viene una marca, una empresa de lo que serían cámaras y te ofrece una colaboración. Pues lo más probable es que incluso te envíe antes una cámara. Tampoco estamos hablando de una cámara de cine o de una cámara muy cara, pero en el caso de GoPro, por ejemplo, o cámaras similares, pues es más probable que te manden una cámara antes que incluso te paguen. Pero bueno, al fin y al cabo ya son maneras de ir consiguiendo pues beneficios a través de colaboraciones, y eso no siempre va a ser así, es decir, no siempre esas colaboraciones van a ser a cambio de productos. Llegará un día en el que tengas pues el suficiente público como para que una empresa directamente te diga: oye, mira, no me interesa un producto, yo te pago y tú anuncias mi marca. Punto. Y ese es el mejor trato. Y hazme caso, que llega. Ahora bien, sí, ¿cuántos seguidores hacen falta? No hay un número exacto. Es decir, en el tema del Finger también existe mucho colegueo, por así decirlo, entre los dueños de las marcas de lo que serían tablas con pues los propios riders. Entonces, una buena manera de empezar a hacer colaboraciones es colaborando con marcas de Finger. Aunque llegará un momento en que, como digo, tengas pues 10k o más de 10k y ya no solo colabores pues con lo que serían marcas de Finger, sino que te vengan otro tipo de empresas en los cuales digan: oye, que quiero salir en tu cuenta de Instagram. Y punto. Y la tercera forma de ganar dinero a través de Finger es algo menos usual, pero en este caso sí que es la forma más directa de ganar dinero, puesto que realizas ese servicio y te pagan, no hay más. Y sí, no estoy diciendo nada raro, simplemente esta manera consistiría en dar clases de Finger, y si no son dar clases de Finger, en realizar talleres de Finger. Me explico, cada vez es más común que en el mundo del skate se den clases individuales o grupales de skate, y por lo tanto cada vez también es más normal, aunque menos usual, que también se den clases de Finger. Como por ejemplo en mi caso fue el primer sueldo que obtuve en toda mi vida. Sí, fue en un festival de skate en el cual pues pusieron una mesa de Finger y necesitaban a una persona pues como de instructor, por así decirlo, que diese un taller de Finger. ¿Y a quién llamaron? A mí. Entonces ahora pues con la situación que hay es un poquito más difícil, pero estos años atrás sí que ha sido muy común que muchos festivales en los que hay algo relacionado con el skate es muy común ver también alguna mesa de Finger o algo relacionado con el Finger. Entonces es una buena manera de obtener dinero, aunque no es necesario que haya un festival o algo relacionado con skate. Simplemente tú te puedes organizar tanto en una asociación como tú de manera individual y así poder dar clases de Finger individuales. No hay ningún problema. Y créeme, es mucho más común de lo que parece. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el final del vídeo. Espero que te haya gustado y espero que te haya abierto la mente y que digas: quiero ganar dinero de esta manera. Voy a intentarlo, yo te animo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo me alegro un montón, y pues si te ha ayudado o te he dado alguna idea me alegro más todavía. Yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.